Muy buenos días, amigos estudiantes de la Academia Virtual APU. Hoy día en el curso de Geografía vamos a desarrollar un tema bastante bonito, bastante bacán, que es el tema de la geósfera. ¿Muy bien? Es un tema que teóricamente nos da mucha información que nos va a permitir comprender los próximos capítulos sobre la geodinámica, sobre todo la geodinámica interna. Pero, ante todo, recordar que la geósfera es uno de los elementos importantísimos del geosistema. Recuerda que el geosistema comprende de 5 elementos en la Tierra: la higrósfera, la biosfera, la atmósfera, la antropósfera y la geósfera. ¿Y qué viene a ser la geósfera? Porque vamos a empezar siempre los temas con la pregunta base, ¿no? Con la pregunta inicial. ¿Qué es el tema en sí, ¿no? Hoy día es, ¿qué es la geósfera? La geósfera viene a ser lo siguiente. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Tenemos aquí. La geósfera viene a ser la masa sólida que comprende o que representa la Tierra. Toda esta masa sólida que está desde la superficie, y nosotros estamos ahora pisando, hasta el núcleo de nuestro planeta, hasta el centro de la Tierra. ¿Muy bien? Toda esta masa sólida de rocas y minerales es la geósfera. Muy bien, que es estudiado básicamente por la geología. Las paltas. Ya bueno, siempre todos los días pasa esto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos de la geósfera? Ahí tenemos una imagen de la geósfera, de cómo está dividida, cómo está estructurada, ¿no? De esta forma, ¿no? En 3 importantes capas, ¿no? De la corteza, la parte superficial, el manto, el contenido interior y el centro mismo, el núcleo, ¿no? Esto me hace recordar mucho una fruta, ¿no? Sí, puede ser una fruta, ¿no? La corteza viene a ser la cáscara, pues, ¿no? El, el contenido, ¿no? Viene a ser, pues, todo lo que es el manto, y la pepa viene a ser el núcleo. ¿Muy bien? Así es. Entonces tenemos ahí la estructura básica de la geósfera. Claro que sí, que además, si analizamos, vamos a encontrar que dentro de esa estructura básica también hay subdivisiones. ¿Muy bien? Están llegando algunos saluditos por el día del maestro que se celebró el día de ayer. Gracias, se agradece. ¿Continuamos? Composición química. A ver, básicamente está compuesto por casi todos los elementos de la tabla periódica, ¿muy bien? Pero vamos a ir a preguntarle al respetable, el público. Pueden levantar, pueden activar sus micros y me puedan responder cuál será el elemento químico más abundante de la geósfera. Hierro. A ver. El hierro. ¿Qué más? Hierro. Hierro, ¿qué dice? Eric, muy bien. También llama fierro, ¿no? Correcto. Exacto. El fierro es el elemento químico más abundante de la geósfera. ¿Y cuál será el segundo, chicos? El oxígeno. Oxígeno. El oxígeno, Cristian, muy bien, el oxígeno. Pero ¿cómo está el oxígeno? ¿En dónde está ubicado? Porque sabemos que el oxígeno es un gas. Y cuando hablamos de la geósfera estamos hablando que son elementos sólidos. ¿De qué manera está expresado el oxígeno? A ver. Hay un punto. El oxígeno está presente en la oxidación de los elementos químicos, en los óxidos, porque el oxígeno hace que los minerales cambien de composición química. Y los óxidos viene a ser la presencia sólida del oxígeno en los elementos de la geósfera. Así es. En esta tabla vemos aquí, pues en efecto, que está pues el fierro, el hierro, 35%, el oxígeno 28%, el silicio en un 18% y los demás elementos químicos en un 19%. Bien, vamos. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo conocemos qué cosa al interior de la geósfera? ¿Cómo nos enteramos? Bueno, he aquí de que existen distintos métodos de estudio de la geósfera.
Primero son los métodos directos, que hablaremos en un momento, y los métodos indirectos. ¿Cómo son los métodos directos? Los métodos directos es cuando los geólogos tienen contacto directo con las muestras físicas o con las evidencias físicas de la geósfera. Un ejemplo, con el análisis de las rocas. O sea, el geólogo va en una zona determinada, cualquiera sea, coge una roca, le analiza y puede reconocer las características de la antigüedad, de la composición química y, si es posible, hasta de cómo fue la vida de la geósfera y en la Tierra hace millones de años, con el análisis de las rocas, ¿bien? Que son unas muestras muy importantes. Otro, como dice Jocelyn, por ahí me escribió Jocelyn, de las erupciones volcánicas también, porque las erupciones volcánicas arrojan minerales, arrojan elementos de la geósfera desde varios kilómetros de profundidad hasta la superficie. Claro, lo arroja en forma de lava, pero esta lava después se va a enfriar y se convierte en una roca volcánica. Y estas rocas también van a tener información geológica del interior de la Tierra, de lugares que el hombre no puede llegar. De excavaciones mineras también, claro que sí. Las excavaciones mineras también permiten conocer la estructura y el interior de la corteza terrestre al momento que se está extrayendo diversos tipos de minerales. Las perforaciones. Las perforaciones que se han hecho de carácter muchas veces científico, son pues con actuar de maquinarias de alto nivel tecnológico que han perforado el interior de la corteza para reconocer, ¿no?, la composición interna que tiene estas. Por ejemplo, la perforación más profunda que hasta ahora en la historia se ha podido, digamos, llegar a mayor profundidad es el Pozo de Kola, en Rusia, con más de 12.000 metros de profundidad, ese es el récord máximo. Ahora, ¿por qué no se puede más profundo? Porque a mayor profundidad también los minerales son mucho más densos, más sólidos, pero también muy calientes, de tal punto que la tecnología y las maquinarias del hombre no ha podido alcanzar a mayores profundidades que no más de 12.000 kilómetros de profundidad, ¿no? O algo más, como ahí señala en el dato de la diapositiva. Por supuesto, ¿cómo vamos a olvidarnos de las cavernas? Las cavernas también nos dan información del interior de la corteza, de cómo están los ríos subterráneos, de las rocas, también de minerales, hasta de la vida que hay en el interior del subsuelo, ¿no? El problema de los métodos directos es de que toda la información que se va a obtener a partir de estos es una información bastante superficial, bastante limitada. Exacto. Ser humano, por ejemplo, en las excavaciones mineras, a lo más que físicamente resiste es un poco más de 3 kilómetros de profundidad, no más. Y las maquinarias que perforan, no más de 12.000 metros. Y la geósfera tiene más de 6.000 kilómetros de profundidad. Así que tenemos ahí una gran diferencia de distancia entre el hombre y el centro del planeta y otras capas más, y de la superficie que ha podido solamente alcanzar. Esta información limitada no basta para conocer todos los elementos interiores de la geósfera. Aquí es una fotografía de las instalaciones de lo que fue en la antigua Unión Soviética, la perforación de Kola. Comenzaron con una perforación primero pequeña y después poco a poco se fue agrandando la excavación. ¿Bien? Entonces, y fue clausurado. Método de estudio. También dentro de los métodos de estudio tenemos a los métodos indirectos.
Estos métodos indirectos funcionan de manera muy curiosa, ¿no? Vamos a poner por un ejemplo, ¿no? Ya llega Navidad, espero que ya haya acabado la pandemia, hagamos nuestra vida normal, con las medidas de seguridad que se corresponde, y al pie de tu arbolito de Navidad o de tu nacimiento están los regalos, todos están envueltos en papel regalo. Y algunos tienden a hacer el juego de adivinar qué hay qué regalo está tocado, pues, ¿no? Y supongamos que te toca a ti y en una caja, pues, envuelta en un bonito papel regalo, tú agarras la caja, entonces tienes que adivinar primero lo agarras y lo tratas con tus manos, pues, cuánto pesa, ¿no? Si pesa regular, si ya muy bien, el tamaño lo ves, si es más o menos grande, el espesor, la altitud, la amplitud de la caja, muy bien, lo sacudes a ver qué cosa suena adentro, qué cosa hay, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es recoger información por tus sentidos y hacerte una idea de lo que probablemente sea el regalo, ¿bien? Probablemente la achuntes y probablemente no. Entonces, en el momento que estás ahí tanteando, tu cerebro va procesando una información, hoy el peso, el tamaño y todas las demás características parece, te preguntarás, ¿será posible que mis padres o alguien me haya regalado un PlayStation 5? ¡Wow! Chévere, ¿no? Ah, su. Claro, con todos los juegos originales. Ah, su madre, ya no más. Claro, cuando abres el papel, cuando rompes el papel, en efecto, por toda la información que tú has recolectado con tus sentidos, puede ser que sea el PS5, bacán. Bueno, puede que sea libro de matemática también. Ah, No. entonces, Ideal ¿ya? todavía. Pero también son válidos para tu ingreso, también son muy importantes. Pero lo que quiero decir con los métodos indirectos, que si bien no te dan una información totalmente exacta, te dan una información aproximada, ¿muy bien? De una información cercana. Eso te dan los métodos indirectos. Pero la ventaja de los métodos indirectos, a pesar de que tiene ese punto un poco seguramente negativo, la ventaja es que me va a permitir obtener información de lugares que el hombre no puede alcanzar, de lugares de profundidades que sería imposible que el hombre físicamente pueda resistir. O igual que su tecnología, si quisiera ingresar, pues, como las películas de ficción de viaje de centro de la Tierra, ¿no? No se podría. Eso tiene una ventaja también. Y tanto los métodos directos y los métodos indirectos suman datos, suman información para que justamente, tengamos una información más global y más cercana a la realidad de lo que es la geófora. Vamos a ver aquí, uno de esos métodos, ¿cuál es? Es el magnetismo. Sabemos que a mayor profundidad en la geósfera se eleva más la temperatura. Y la temperatura tiene relación directa con el desarrollo de la energía electromagnética. Mayor calor, mayor magnetismo. Así es. No sé si alguna vez ustedes han hecho este experimento. Ahora que llega el invierno, puede ser este experimento. Tienes una chompa, puede ser de lana, agarras un globo. Ahora sí, inflas el globo y al inflar el globo, lo amarras, lo vas a frotar con tu chompa. Frotas bien, frotas. Y inmediatamente vas a pasarle ese globo que has frotado cerca de la oreja de tu hermanito o tu hermanita. ¿Y qué va a pasar? Tu hermanita, tu hermanito va a sentir que agua le ha picado. Ni siquiera el globo le ha tocado su piel, no, solamente se acercó un poquito y siente que algo como una electricidad ha pasado por su cabeza. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que el calor que ha generado la fricción del globo con la chompa, ese calor ha formado cargas eléctricas, cargas electromagnéticas.
y eso se puede transferir. Lo que ocurre también es que la geófera, como hace tanto calor al interior, ese calor genera una gran cantidad de magnetismo. Por esa razón que cuando se pone en un laboratorio rocas, por ejemplo, se saca de un lecho fluvial, de un río, y compara con rocas de una erupción volcánica, por supuesto que la roca ya está fría, ¿no? Y la analizan en el laboratorio, notan pues que las rocas que tienen origen volcánico, que en el pasado fueron muy calientes, tienen una mayor cantidad de magnetismo que las rocas que estuvieron originadas en la superficie de la Tierra. Así que a mayor profundidad aumenta el magnetismo. La gravedad también es un método indirecto bastante importante. Por ejemplo, hace un momento tú has mencionado que el elemento químico más abundante es la geófera. Todo está muy bien, la geófera. Pero la geófera también es el elemento químico más pesado que existe en la geófera. Es el elemento químico más pesado. Por lo general todos los metales son elementos pesados, pero el rey es el fierro, ¿no? El hierro. Entonces la pregunta, ¿cómo será el núcleo de la Tierra? ¿Rocoso o metálico, chicos? Líquido. Líquido, dice Cristian. ¿Ya? Pero sólido, tú dices, no es líquido, ¿no? Pero es rocoso o metálico. Metálico. Metálico dicen unos, ¿ya? ¿Qué más otros? Metálico dice Gracie. Metálico. Sólido. Sólido dicen otros, ¿ya? Metálico dice Jeremy. ¿Qué más? Nadie más participa. Vamos a ver. Rocoso, sólido. Rocoso dice Cristian. Metálico. ¿Ya? Metálico dice una señorita, Urco. Como había dicho un momento. El hierro y los demás metales son los elementos más pesados que hay en la geófera. Y el centro de la Tierra, el núcleo de la Tierra, es ese lugar con la mayor fuerza de gravedad. Entonces, si ese lugar con mayor gravedad significa que recibe los elementos químicos más pesados. Más gravedad, sigue con los más pesados. Así que el núcleo de la Tierra es un núcleo metálico. Un núcleo metálico que tiene una parte central sólida y una parte externa líquida. Muy bien, así que es metálico. Listo, continuamos. Gracias a la gravedad. Por lo tanto, podemos deducir también que a menor profundidad en la geósfera habrá minerales menos sólidos o menos densos. Otro de los métodos muy importantes dentro del estudio de la geósfera, un método indirecto de gran uso por los geólogos, es el análisis matemático de las ondas sísmicas. Lo que pasa es que las ondas sísmicas se desplazan desde el centro del planeta Tierra hasta la superficie. Así es. Las ondas longitudinales, las ondas primarias y las ondas transversales se desarrollan a varios kilómetros, a mucha profundidad en el interior de la geósfera. Muy bien. Y estas ondas sísmicas generan vibraciones. Muchas de ellas nosotros no las sentimos, no. Solo lo pueden percibir unos artefactos que tú conoces o has escuchado que se llaman los sismógrafos. Y las ondas sísmicas son captadas por los sismógrafos y según sus oscilaciones se puede calcular matemáticamente su magnitud. Y es esa magnitud que los geólogos van a interpretar que a cierta profundidad las rocas o los minerales tienen una densidad diferente que en otras profundidades. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando las ondas sísmicas atraviesan lugares muy sólidos, pero muy, muy sólidos, entonces las ondas sísmicas son o se comportan de manera más veloz. Pero en cambio, cuando las ondas sísmicas atraviesan materiales geosféricos menos densos, menos sólidos, las ondas sísmicas pierden velocidad. Es ahí de que al cambio de estas velocidades, los geólogos pueden saber en qué capa o a qué profundidad
comienza una capa y comienza la otra. Porque hay porque de una manera, de un punto, está, pues, la onda sísmica está que viaja así, y violentamente se dispara a velocidad. En esa transición, para los geólogos, se entiende que hay un cambio de capas geosféricas, o viceversa. Ahí tenemos algunos ejemplos de estas ondas. La primera es una onda P, una onda profunda, cómo se desplazan las ondas sísmicas comprimiendo capa tras capa. Y la segunda es una onda superficial, ¿no? Que se desplaza de manera más ondulada, ¿no? Ahí ve el comportamiento de estas ondas sísmicas. Bien, estructura de la geósfera. Vamos a ver aquí, dentro de la estructura de la geósfera, tenemos aquí la primera capa. ¿Sí? Tenemos aquí la corteza terrestre, la corteza. También lo llaman oxísfera, porque tiene una mayor cantidad de oxígeno. También se llama litosfera, muy bien. Y también se le llama corta, muy bien. Y la profundidad es relativa, ¿no? Desde la superficie de la Tierra hasta unos 50, algunos libros dicen 70 kilómetros de profundidad, ¿no? Bueno, son valores que pueden ser aceptados, muy bien. Después el manto desde los 60, 70 kilómetros de profundidad hasta los más de 2000 kilómetros de profundidad, el manto también llamado mesosfera. Y el núcleo que va desde uno más de 2000 kilómetros de profundidad hasta más de 3000, casi 3300, 3500 metros de profundidad, más o menos aproximadamente. El núcleo, también llamado endósfera, endo significa porque es interior de la Tierra, siderósfera, porque el núcleo está comprendido por materiales metálicos, sobre todo del fierro, pues más siderósfera. Nífer, porque justamente esta composición metálica destaca el níquel y el fierro como elementos que aquí predominan. Ovarífera también porque el interior del núcleo no es, digamos, una capa estática, está en movimiento como fuera un dínamo, dando origen a la activación del campo magnético. ¿Bien? Y cada capa de la geósfera también tiene sus subdivisiones que vamos a detallar más adelante. La corteza está compuesta por el escial y el cima, el manto por el manto superior y el manto inferior, o también astenósfera y pirósfera, y el núcleo, el del núcleo externo y el núcleo interno. ¿Bien? Ahora, quiero que vean aquí bien la imagen representativa, y quiero que me respondan cuál de estas tres capas de la geósfera, corteza, manto y núcleo, cuál cree que es la capa que tiene mayor espesor. Miren bien, por favor. El núcleo. El núcleo dice Cristian, Núcleo. ya. Tommy dice manto. ¿Qué más? A El ver. núcleo. Ariel dice manto. Jack dice Manto. manto. Núcleo. Quiere el manto. Bueno, El la nífer. respuesta es el núcleo. El núcleo, claro que sí. ¿Por qué el núcleo? Mira, mira el kilometraje. 2.200 kilómetros a 3.400 kilómetros. El espesor que tiene el núcleo es mayor que el espesor que tiene el manto, el espesor. Obviamente se compara con la corteza, que es muy, muy delgada en la medida, ¿no? Entonces, es el núcleo, la capa de la geósfera que tiene mayor espesor. ¿Bien? Recuerda que cuando acabe estos 40 minutos, regresamos a las 9:20. 9:20 regresamos, ¿ya? Otra pregunta más. ¿Cuál de las tres capas de la geósfera tiene mayor volumen? Imaginen todas las capas completas. Todas completas. Capas El manto. de otras. Cristian dice manto. ¿Quién dice la gente? David dice manto. Jocelyn dice manto. ¿Quién más dice manto? Toledo también dice manto. La mesósfera.
o también llamado mesósfera. Muy bien, Cristian. Brando también dice manto, Urco también dice manto, Gracie también dice manto. Correcto, muchachos. El manto, por lo tanto, es la capa de la geósfera que tiene mayor volumen. Correcto, perfecto, chicos. Así tenemos aquí estos elementos. Vamos a reconocer la estructura de la geósfera, muchachos. ¿Bien? Primero, la corteza o litósfera. Es la capa más delgada y exterior de la geósfera. Efectivamente, es incuestionable esta información. Así lo es. Se extiende de 0 a 70 kilómetros aproximadamente de profundidad. Muy bien. Ah, ¿y cómo se subdivide? Aquí viene el detalle importante. Se subdivide, chicos, tanto en el cial, que era corteza continental, llamada así por las iniciales de sus elementos químicos de silicio y aluminio, y se llama cima, la corteza oceánica, por las iniciales de los elementos químicos como el silicio y el magnesio. Bien, ahí está. Por ejemplo, ustedes, sus casas, están sobre qué capa de la corteza, el cial o el cima. El cial. El cial, correcto, ¿no? El cial. Ahora, una preguntita, preguntona. Sabemos que el Perú es un país sísmico y el origen mayoritario de los sismos en el Perú es provocado por el choque de placas tectónicas. ¿Muy bien? En este caso, la placa tectónica continental viene a ser el cial y la placa tectónica de Nazca viene a ser el cima. La pregunta es, ¿en qué parte de esta parte de la corteza terrestre se originan los sismos? En el cima. Dice que el cima es Cristian. A ver, ¿qué dice el people? ¿Qué dice la gente? A ver, por el chat o por el micro. Cristian ya dejó una respuesta. Dice que para él el cima. A ver, gente, responda. ¿Dónde cree que se originan los sismos? ¿En el cial o en el cima? En el cima también dice Jeremy. Al hombre dice cima, al ese dice cima. ¿Ya? Leonela dice cima. ¿Ya? ¿Ok? La respuesta es, también entonces dice encima. ¿Ya? El origen de los sismos se encuentra justamente cuando la corteza continental y la corteza oceánica están rozando, están en contacto. Si estoy diciendo que está en contacto, entonces me hago referencia que el origen sísmico está entre el cial y el cima. No está solamente en el cima, no, tampoco solo en el cial, sino está entre esas dos capas donde se genera ese rozamiento. Así que el foco, el origen de los sismos está entre el cial y el cima. Muy bien, entre el cial y el cima. No en una sola de las capas, sino entre las dos. Aquí en esta imagen vemos justamente esta división de la corteza. Y tenemos aquí, pues, la corteza del cial, que es la parte continental, y la corteza oceánica, que es el cima. Muy bien, ahí está. Y algo importante que aquí señala es de que la corteza continental o el cial está compuesta mayormente por rocas de granito y la capa del cima compuesta por rocas de basalto, una roca de origen volcánico magmático, ¿no? ¿Y cómo sé que esta capa del cial acaba aquí y comienza la capa del cima? Porque hay una discontinuidad, hay una división entre ambas que se llama la discontinuidad de Conrad, como Jocelyn lo mencionó muy bien, es la división. Ya hablaremos de las discontinuidades. Es como que cuando tú tienes, pues, un pan con mantequilla, ¿no? Tú abres el pan en dos y echas la mantequilla, ¿no? Entonces, justamente la capa de la mantequilla y el pan viene a ser
la división entre las dos piezas, ¿no? Esa, mira, ¿no? Es la división. Justo aquí, es aquí, en esa discontinuidad, en este límite, donde las ondas sísmicas cambian bruscamente sus velocidades, y es como así los geólogos pueden identificar su profundidad y su densidad. Estructura de la geósfera, continuamos aquí, vamos del manto o mesósfero, que se extiende desde unos 70 kilómetros de profundidad hasta unos 2.800 kilómetros aproximadamente. Representa el 83% de todo el volumen del globo terrestre, por eso que en su momento ustedes me confirmaron que el manto viene a ser la capa de mayor volumen de la geósfera. Presenta dos subcapas también, dos subdivisiones. La astenósfera o manto superior, que está en estado líquido, y el manto inferior o pirósfera, que está en estado sólido. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La astenósfera está a 1800 grados Celsius más o menos, ¿muy bien? A tales temperaturas, las rocas se derriten por el calor. Se derriten, pero como fuera así. Es como cuando eres una vela, y la enciendes, la cera o la parafina de la vela se va a calentar y después se va a derretir, ¿no? Y va a caer como fueran gotas por todo el borde de la vela, ¿no es cierto? Igual ocurre con las rocas, que están en estado sólido, cuando superan miles de grados Celsius, se derriten, se funden. Así es. Claro, hay algunas rocas que se mantienen sólidas en esta capa. Se llaman las rocas de dunitas, que son rocas de mayores densidades, con mayor solidez. Las dunitas ahí son como fueran papas dentro de una sopa, ¿no? Dentro de una olla con sopa, ¿no? O sea, no se deshacen aún, ¿no? Están ahí. Aún no se derriten del todo, ¿no? Están, digamos, flotando, ¿no? Estas rocas de dunitas, ¿no? Pero la gran parte de la astenósfera está en estado líquido, la roca fundida, que se le denomina como el magma, muy bien, el magma, que no es igual que lava. La lava es cuando este material magmático sale al exterior por erupción volcánica y se enfría y se vuelve en roca. Pero cuando este material líquido se mantiene caliente al interior se llama magma. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando uno entra a mayor profundidad? A mayor profundidad, los cuerpos, la materia, soportan mayores presiones de las capas que están encima. Esta presión hace que las rocas y los minerales se compriman más, Y por más que están a mayores temperaturas, 2.900 grados Celsius, en la pirósfera del manto, la presión hace que los minerales se aumenten su densidad y se vuelvan sólidos. Pero no sólido como una piedra, no, sino sólido más o menos como una masa de plastilina, ¿no? Blanda por el calor, pero sólida por la presión. Bueno, chicos, aquí vamos a hacer el primer corte, si nos va el tiempo, y volvemos a las 9:20, muchachos. ¿Está claro, chicos? 9:20, regresando y continuamos con la explicación. Profe, una consulta. Bien. Sí, una consulta. ¿Esa diapositiva la vamos a mandar al intranet? Sí, por PDF. Ah, ya, ok, gracias. Vamos, espera el corte.